Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video estaremos hablando sobre escatología cristiana. Estaremos leyendo el Evangelio según Marcos en el capítulo 13, donde se habla de las señales del fin o del regreso de Cristo. Estaremos leyendo la versión Biblia de Jerusalén en su tercera edición, que es la que pudimos tener acceso en bibliatodo.com. Y dice así: al salir del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo: ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse? Jesús empezó a decirles: mirad que no os engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis, porque es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Pero vosotros mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. La buena nueva, el Evangelio. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste se salvará. Pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje ni entre a recoger algo de su casa. Y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno. Porque aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Y si el Señor no abreviase aquellos días, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces, si alguno os dice: mirad, el Cristo aquí, miradlo allí, no lo creáis. No lo creáis, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros pues estad sobre aviso, mirad que os lo he predicho todo. Mas por esos días, después de aquella tribulación,
El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprender esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. A las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad atentos y vigilad, porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al cantar del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Esto es lo que nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 13, muy parecido a lo que vemos en otro de los evangelios sinópticos, en Mateo 24, y también en Lucas capítulo 21. Comienza presentando a Jesús y sus discípulos en el Monte de los Olivos, o cerca del templo de Jerusalén. Y Jesús, respondiendo a la pregunta o las expresiones de maravilla de sus discípulos ante las construcciones del templo de Jerusalén, les dice que no quedaría piedra sobre piedra. Les está anunciando la destrucción del templo de Jerusalén. Esto sorprende a sus discípulos, quienes lo cuestionan en privado. Y Jesús comienza a decirles por qué dijo estas cosas y qué es lo que acontecerá en el futuro. Jesús comienza a mencionar de que habrá engaño, que habrán personas que dirán ser el Cristo o vendrán en nombre de Cristo, pero engañarán a mucha gente. Y dice: cuando oigáis de hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y esto lo dice Jesús en un periodo de Pax Romana, donde el Imperio Romano mantenía la paz en la región y acababa con toda sedición que se presentara. Jesús está diciendo que habrá guerras, que habrá conflictos, pero que eso no tendría que provocar alarma, porque es necesario que eso sucediera, pero aún no es el fin. Se levantarían nación contra nación, reino contra reino, habrían terremotos, habrían hambres, y todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento, o principios de dolores, como dicen en otras versiones evangélicas. Y habla de que ellos pasarían por persecución religiosa, serían entregados a tribunales, serían azotados en las sinagogas, comparecerían ante gobernantes y reyes por causa de su nombre. Y dice que era preciso que antes que esto suceda sea proclamada la buena nueva a todas las naciones, ¿sabe? A todo el mundo.
de todos los pueblos, de todas las etnias. Y que no se preocupen con lo que han de hablar, porque el Espíritu Santo pondrá en vosotros, hablará a través de vosotros. Seréis odiados, esto provocará división familiar, hermanos contra hermanos, padre contra hijo, hijo contra padre. Nos dice, todos seréis odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. O sea, el que persevere, llama a la perseverancia en la fe para ser salvo. Dice, pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Algunos piensan que esto podría ser una pista a las intenciones que tenía Calígula de colocar una imagen de él como en forma de Zeus en el templo de Jerusalén. Esto no llegó a concretizarse, pero sí esa era su intención y habían escrito decretos para realizar esto, pero al final de cuentas no se llevó a cabo, ya que Calígula muere. Otros piensan que está hablando de los estándares romanos, cuando vino el general Tito en el año 70. Los romanos llegaron ahí y los generales llegaron con los estándares romanos y lo pusieron en el templo de Jerusalén. Esto había sucedido anteriormente, 200 años antes, con Antíoco IV Epífanes, cuando colocó una estatua de Baal Shamim o Zeus en el templo de Jerusalén. Por eso es que menciona este concepto de la abominación de la desolación o la abominación desoladora, haciendo referencia a aquello que sucedió en el segundo templo de Jerusalén para el tiempo de Antíoco Epífanes IV. Esto es lo que nos dice aquí. Entonces, Jesús está diciendo, según Marcos, que esto volvería a suceder en aquel entonces. Pudo haber ocurrido en el 39, creo que fue el año 39, y después en el año 70, aunque en el año 70 no se colocó un ídolo en el templo de Jerusalén. 100 años después, más tarde, en el 130 y pico, Adriano, cuando construyó un templo dedicado a Júpiter sobre las ruinas del templo de Jerusalén, pues a eso también pudo haberse interpretado como la abominación de la desolación. En fin, cualquier cosa o símbolo pagano, digámosle así, en el templo de Jerusalén, pues era considerado por los judíos como la abominación desoladora. Y eso sucedió en varias ocasiones en el pasado y también después de la muerte de Cristo, de la ascensión de Cristo. Y siglos después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 también ocurrió. Incluso los musulmanes construyeron en el templo, allí donde estaba el templo de Jerusalén, hay una mezquita ahora mismo, la mezquita de Al-Aqsa, que lleva ya varios siglos en el lugar donde estaba antiguamente el templo de Jerusalén, que algunos lo podrían interpretar como la abominación desoladora. Bueno, en fin, nos dice que los que estén en Judea en ese tiempo, pues huyan a los montes. Cuando suceda esto, huyan. No regresen a buscar manto, no regresen a buscar nada en su casa. Oren para que esto no suceda en invierno. O sea, en invierno hay nevadas, en Jerusalén cae nieve, hace mucho frío, el ambiente, el clima es problemático. Orar para que esto no suceda en invierno. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, se incluye la cuestión del Sabbat. Aquí no se menciona la cuestión del Sabbat. Pero dice, porque aquellos días habrá una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a ver. O sea, será una sin precedentes, ni habrá tribulación que la equipare a posteriori. Está diciendo ahí, o sea, una tribulación en particular. Y nos dice, y si el Señor no abreviase aquellos días, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado esos días. O sea, recorta los días para que, por causa de los escogidos o los elegidos, que viene siendo la iglesia, los eclectos.
Nos dice, entonces si alguno os dice, mirad el Cristo aquí, miradlo allí, no lo creáis. O sea, si una persona dice, mira, aquí está Cristo, no lo crean. No lo crean. Surgirán falsos cristos, falsos profetas, realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos, a los electos. Y bueno, eso está diciendo que ya los puso sobre aviso. Y dice en el versículo 24 algo interesante, cuando habla de las señales cósmicas, algo que también menciona Mateo 24, en el versículo 29 al 31, que se habla de las señales cósmicas. Los preteristas dicen que esto son hebraísmos y cosas que utilizaban los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, como Isaías, como Nehemías. Esa gente, pues, esto es lo mismo según ellos. Y nos dice que más por esos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, los mismos elegidos por cuales la tribulación ha sido acortada, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, está hablando del cielo y de la tierra. Serán reunidos. O sea, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, está describiendo el arrebatamiento de la iglesia. Que en el arrebatamiento se va a dar la resurrección de acuerdo a lo que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53 y 20 al 23. Esto no sucedió en el año 70. O sea, si esto sucedió en el año 70, pues todos nos hemos quedado atrás. Todos nosotros somos left behind. ¿Se recuerdan la novela de Tim LaHaye, Jerry Jenkins, las películas Dejados Atrás? Pues si esto ocurrió en el año 70, pues nos quedamos atrás. Pero la realidad es que Cristo no regresó a reunir a sus escogidos en el año 70. Sí hubo una guerra contra los romanos, una revuelta contra los romanos por parte de los judíos, cosa que comenzó a darse incluso después de la guerra con los Seleucidas en el año 160 y pico. En el año 80 o 60 antes de Cristo había comenzado estas guerras con los romanos. No recuerdo la fecha exacta cuando llegan los romanos a Jerusalén, pero fue antes del nacimiento de Cristo. Ahí fue que empezaron los conflictos y hubieron conflictos después. Las guerras Quito, que eran judíos en diferentes partes del Imperio Romano, la revuelta en Judea, que se da en el 66 al 72 o 73, después otras que hubieron en el año 130 y pico con la rebelión de Bar Kokhba. O sea, que logró hacer un estado como por 3 años, lograron recuperar el poder por 3 años los judíos, con Bar Kokhba como príncipe, como ungido, como un Mesías. Con el respaldo de un rabino, el rabino Akiva, creo que era el nombre. Nosotros mencionamos esto en un video anterior sobre la rebelión de Bar Kokhba, aquellos que no lo hayan visto. Pues eso no sucedió en el 70, o sea, Cristo no regresó en el 70. Entonces vemos que los preteristas dicen que cuando Jesús dice, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ellos dicen, mira, ahí está la prueba. Eso tuvo que haberse cumplido en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, porque de lo contrario Jesús sería un falso profeta. Así que eso se cumplió. Y vemos en la historia que el templo de Jerusalén fue destruido en el 70, así que se cumplió. Pero la realidad es que no se cumplió. ¿Por qué? Porque Cristo no regresó. No ocurrió la reunión de los escogidos desde un extremo de la tierra hasta un extremo del cielo. ¿Sabes? Nadie vio a Cristo allí. No ocurrió la resurrección que menciona el apóstol Pablo, que los preteristas totales dicen que eso sucedió en el año 70. No ocurrió la transformación de lo corruptible hacia lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal.
O sea, no hubo una resurrección en el año 70. Tampoco vino el regreso de Cristo, no hubo una parucía de Cristo en el año 70. Por lo tanto, no se cumplió. Decir, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Usted no puede asumir o presuponer que eso cumplió porque lo dice ahí. Es que si la historia demuestra que no ocurrió, pues no ocurrió. Entonces, esa es una predicción fallida. Pues estás diciendo que Jesús es un falso profeta. Es que tú estás poniendo en la boca de Jesús lo que fue escrito por Marcos o por el autor de este evangelio. O sea, ese es el problema. Vemos a muchos fundamentalistas que asumen y presuponen que todo lo que ponen en la boca de Jesús fue dicho por Jesús. Y no necesariamente es así. Hay muchas cosas que pudieron haber sido puestas a posteriori, porque casi todos estos evangelios se escribieron a posteriori, décadas después de los hechos que se describen. Y hay cosas que se le atribuyen a Jesús que son copias de otros dioses, como en el evangelio de Juan, que hay cosas que son de Dionisio. Hay cosas que pudieron haber sido puestas por el autor de este evangelio y en la boca de Jesús, pero que realmente Jesús no lo haya dicho. Pero la predicción no se cumplió. O sea, Cristo no regresó en el año 70. Por más que usted quiera espiritualizar esto, citar a Margaret Barker, o a Tom Preston, o a David Chilton, o a Gary DeMar, o la madre de los tomates, no se cumplió. O sea, y la mayoría de los eruditos y de los académicos en la actualidad, como John J. Collins, como Bart Ehrman, como muchos otros, dicen, mira, eso no se cumplió en el año 70. Cristo no vino. Incluso hay eruditos conservadores que dicen que no se cumplió e interpretan que esto de la venida del Hijo del Hombre es a futuro. ¿Me entiendes? Hacen como un paréntesis en ese momento, en estos pasajes. Dicen que eso hablaba de ese tiempo más en el futuro. Y son eruditos conservadores también, pero que interpretan la venida del Hijo del Hombre y el periodo de gran tribulación con el futuro. Futuristas, ¿ves? Historicistas o futuristas o idealistas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? La mayoría de los eruditos y académicos en cuanto a estos pasajes dicen que no se cumplió. La historia demuestra que no se cumplió. ¿Eso convierte a Jesús en un falso profeta? Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Pero es una expectativa que tenían los discípulos que se puede percibir en otros evangelios y también en algunas cartas paulinas, que Pablo se incluye a él mismo como que formará parte del arrebatamiento y de la resurrección, y después cambia el tono y comienza a decir que primero tienen que acontecer ciertas cosas como la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Vemos en segunda de Pedro que Pedro habla de que los burladores, que dónde está la señal del advenimiento, que si un día para el Señor son 1000 años y 1000 años como un día, el Señor no retarda su promesa, pues como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Mira, lo cité de memoria, de segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Pero no sucedió. Entonces vemos que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues mira, no se cumplió esto. Dice, mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es interesante este versículo 32 porque en Mateo capítulo 24, cuando habla del día y la hora, menciona de que no lo saben nadie lo sabe, nadie sabe ni el día ni la hora. Menciona a los ángeles que no lo saben, solo el Padre. No se incluye a sí mismo en la cuestión de no saber. Sin embargo, aquí sí menciona que no lo sabe ni el Hijo. Ni el Hijo del Hombre
sabe cuándo regresará a la tierra. Solo el Padre. Miren eso. Y esto no lo menciona Mateo 24, ni tampoco Lucas 21. Solo está plasmado en Marcos capítulo 13. ¿Por qué será? No sabemos. Sabemos que los evangelios sinópticos se escribieron décadas después de los hechos. Algunos piensan que hubo una fuente Q, que podría ser incluso hasta el evangelio de Marción. Algunos piensan. Pero mira, no se cumplió. O sea, esto es un issue. Ya por eso yo voy a dejar de creer en Dios. Ya yo voy a dejar de creer en Cristo, porque no se cumplió. Yo particularmente no tengo ningún problema aunque no se haya cumplido. Si hubo esa expectativa en aquel entonces, yo no tengo problema con que no se haya cumplido. Pero los preteristas sí tienen un problema serio, porque para ellos eso es inaceptable, eso tuvo que haberse cumplido. Ellos hacen mucho énfasis en los textos temporales, los time texts. Cuando habla de esta generación, vengo en breve, utilizando Apocalipsis 1, Apocalipsis 22. Pero no se cumplió. Cristo no regresó. Ellos quieren decir como que el fin era el fin de la ley mosaica, la destrucción del templo, el fin del judaísmo. Para ellos ese es el fin del mundo. Esa es la mentalidad del preterista total. Para ellos, esto del Hijo del Hombre regresando en las nubes, reuniendo a sus escogidos, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de los vivos, la transformación de lo corruptible a lo incorruptible, de que los cristianos van a tener un cuerpo transformado similar al de Cristo, un cuerpo glorificado que puede traspasar paredes, que puede hacer un montón de cosas que con el cuerpo natural no. Para ellos todo eso es espiritual, todo eso es espiritual, todo ya se cumplió, la resurrección se dio. Sin embargo, nadie se enteró de nada. Nadie se enteró de ese regreso de Cristo. O sea, del que resucitaron. Mira, nos quedamos atrás. Si eso sucedió, pues nos quedamos atrás. Left behind, somos left behind. Pon la musiquita de Left Behind. I see the sign of the times. I know that I will not be left behind. I know. ¿Se acuerdan? Sí, búsquenla, esa canción de Left Behind. Está en YouTube. Pues nos quedamos atrás, porque si eso pasó, nadie se enteró. Entonces tú le preguntas a los preteristas, ¿y cómo se dio eso? ¿Cómo es eso de que Cristo vino y reunió a los escogidos? ¿Cómo se dio la resurrección? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Qué experimentaron? Porque en la Biblia vemos constantemente que cuando hay cosas sobrenaturales, pues hay manifestaciones físicas. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vimos una manifestación espiritual, pero tuvo un efecto físico. Comenzaron los apóstoles a hablar en otros idiomas, comenzaron a sanar a los enfermos. Vemos el caso de Felipe y el eunuco, que luego de bautizarlo es teletransportado a otra ciudad. ¿Sabe? Ocurrieron señales, prodigios, cosas sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que en el día del Señor, el día más importante, no ocurrió nada? O sea, nadie se enteró. O sea, no cuadra eso. Sí, porque ellos dicen que el día del Señor fue el año 70, que ya todo eso se cumplió. Pues entonces, ¿por qué no ocurrió nada sobrenatural ahí? Porque Cristo no vino, entonces. Hay muchos problemas. Porque Cristo no regresó. O sea, entonces ellos lo espiritualizan. Los preteristas hacen como los adventistas del séptimo día. Hay un libro de alguien llamado Louis Festinger que se llama Cuando la profecía falla. Y él la menciona al movimiento de William Miller. Cuando él predijo que Cristo iba a regresar en 1843, luego en 1844. Mucha gente creía que Cristo iba a regresar en esa fecha y no ocurrió. Entonces muchos pues
decidieron irse, abandonar el movimiento milerita, otros insistieron en permanecer. Y ahí es cuando vienen los líderes del movimiento adventista del séptimo día, Joseph Bates, Ellen G. White y otras personas más, que comenzaron a decir que Cristo sí había regresado, que había entrado en el santuario celestial de forma invisible y que Cristo regresó y que ahora comenzó el juicio investigador y que este juicio investigador duraría hasta su segunda venida visible a la tierra. Algo similar sucedió con los testigos de Jehová, que decían que Cristo iba a regresar en 1914 y en otra fecha más, y eso no sucedió y espiritualizaron todo. Pues eso mismo es lo que pudo haber sucedido en aquel entonces y es lo mismo que hacen los preteristas totales. Pues le dan un cumplimiento invisible, un cumplimiento espiritual para poder lidiar con la disonancia cognitiva del no regreso de Cristo en el año 70. Yo soy cristiano, yo creo en Jesús, creo en la segunda venida de Cristo, creo que en algún momento el Señor va a regresar y todo lo que se menciona, pues va a haber una resurrección, todo va a cambiar. Este mundo va a cambiar. Esa es mi esperanza como creyente, porque de lo contrario no sería creyente. El apóstol Pablo menciona la resurrección como la columna de la fe cristiana. Dijo que si no hay resurrección, en vano es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es la importancia de la resurrección. ¿Me entiende? Por eso yo creo en eso. Ahora, si no ocurre, pues entonces todo lo que yo he creído toda mi vida es embuste. Mi esperanza es la resurrección, la redención de la posesión adquirida, o sea, nuestro cuerpo, que será redimido. Fuimos salvos en esperanza de esa manifestación gloriosa, de esa herencia, de ese nuevo mundo transformado, regenerado, resucitado. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios que menciona Romanos 8. O sea, que la creación misma espera con ansias esa resurrección, esa transformación. Y eso no sucedió en el año 70. Entonces, hay personas que pues, creen que sí y ellos pues tienen esa idea en su mente de que ya Cristo regresó. Entonces, pues eso les da cierto alivio cognitivo, bueno, con su disonancia cognitiva. Eso le da cierta confianza, alivia sus temores mentales y sus delirios. Y sus cosas. Pues prefieren autoengañarse psicológicamente con esas ideas, aunque no sean reales, aunque no correspondan a la realidad. Y hay que entenderlo porque hay mucha gente que es mental y pues no se puede uno ponerse a pelear con gente así fanática porque se alborotan, se ponen agresivos y quieren darle a uno. Pero el mundo real es bien distinto a lo que postula el preterismo total. Tú sabes, el preterismo total es una reinterpretación del Evangelio de Cristo, es una reinterpretación del cristianismo totalmente, que va en contra totalmente de todos los credos apostólicos. Ellos niegan prácticamente la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, niegan el regreso de Cristo. Ellos lo reinterpretan todo algo místico, tipo gnosticismo. Es un gnosticismo lo que ellos creen, prácticamente. Ellos creen que el mundo va a continuar así, caído en pecado, maldad, sufrimiento, ad infinitum, por los siglos de los siglos. Amén. El mundo es irredimible, o sea que supuestamente Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, pero al final de cuentas el mundo no será salvado por Cristo, porque el pecado permanece para siempre. Entonces, pues imagínense, es un problema grave, es un problema grande. Tú sabes, porque entonces la liberación o salvación del hombre cristiano sería, dentro del paradigma preterista total, la muerte. ¿Sabes? Partir de este mundo hacia el mundo espiritual y ya. Esa es la escatología. O sea, limita todo a una escatología individual, personal, donde en la muerte, pues pasamos hacia la eternidad. Esa es la resurrección de acuerdo al preterismo total. Pero es que no tiene sentido, no cuadra, es contradictoria. O sea, tendríamos que negar también la existencia de la iglesia misma en la actualidad.
tú sabes, eliminar la gran comisión, la evangelización. Todas las iglesias del mundo deberían existir. Entonces, si estamos ya en cielo nuevo y tierra nueva, Satanás ya no existe, debería no existir la maldad, pero existe la maldad, existe el sufrimiento, y yo creo que también existe el diablo, existe el enemigo, existe el mundo espiritual maligno manifestándose en la actualidad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, pero los preteristas dicen que ya todo eso quedó atrás, que ya estamos en cielo nuevo y tierra nueva, en un mundo renovado, transformado, eterno. Pero eso no tiene sentido. O sea, no tiene. Entonces, ¿para qué entonces bautizar a la gente? ¿Para qué realizar la Eucaristía, la Cena del Señor? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué usted da diezmos y ofrendas en su iglesia? ¿Para qué predicar en las escuelas bíblicas? Eso nada tiene, todo es irrelevante y obsoleto dentro del paradigma preterista total. O sea, es totalmente obsoleto e irrelevante. Y eso son cosas que ellos no quieren indagar porque ellos no quieren ver las implicaciones que hay. Ellos quieren seguir en su delirio, no les importa nada. Y decir que son bendecidos por Dios y que están reinando, que están gozando de la Nueva Jerusalén. En ese autoengaño psicológico, en ese delirio mental en el cual ellos abrazan y se aferran de manera fanática como si no hubiera mañana. Bueno, Cristo no regresó en el año 70. Yo creo que Cristo volverá. Mi esperanza es que Cristo volverá y pondrá fin a este mundo de sufrimiento, de maldad, de pecado, de cosas horribles que suceden, de guerras. Yo creo en la segunda venida de Cristo. Yo creo que eso va a suceder en algún momento. Los preteristas totales no creen en nada de eso. Ellos creen que el mundo continuará destruyéndose y cayéndose en canto y que la única salvación es morir y liberarse del cuerpo en una especie de transmigración del alma. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que ya hemos hablado bastante por el día de hoy. Este fue Cristian Vadillo desde el barrio Cuchillas de Moca. Si este video fue de su agrado, regálenos un like, comparta este video, déjenos su opinión en la caja de comentarios, suscríbase, dele a la campanita para que YouTube le notifique cada vez que nosotros subamos contenido. Mira, una camisa nueva de Godzilla. Mi mamá me la regaló de cumpleaños adelantado. Que cumplo año el 16 de agosto. Y entonces pues mami me lo regaló adelantado. Y hay otra más de Jason que se la enseño en el próximo video. Nada. Me despido. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. UAP for Life. OVNIs coming soon. Ellos están aquí entre nosotros. Los OVNIs son reales. Fenómeno ovni es una realidad que no se puede negar. Y de ese tema los preteristas se quedan, mira, no hablan. Los preteristas hablan de que si Cristo ya regresó, de que estamos en tierra nueva y cielo nuevo, que todos estamos en Disney. Pero se quedan calladitos, escondidos en una cueva cuando se habla del fenómeno ovni, del fenómeno UAP, porque eso les destruye el paradigma. Y todo aquello que destruya el paradigma de ellos, se esconden, se huyen como el diablo a la cruz. Pero nada, me fui. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. UAP for Life.